A todo galope, México se aproxima a la celebración del centenario de la Constitución de 1917. En poco tiempo estaremos celebrando los 100 años de la Carta de Querétaro y desde luego la proximidad de una celebración tan importante reaviva el debate sobre si México después de 100 años requiere de una nueva Constitución, si solamente se necesita reformas sustantivas a esta Constitución o si sencillamente hay que dejar la Constitución como está. Yo creo que este debate es muy importante. Académicamente ha lanzado iniciativas muy válidas, muy dignas de reflexión, que desde luego hay que tomar en cuenta. Desde mi punto de vista, la Constitución de México necesita reformas sustantivas. Esto no implica tener una nueva Constitución, sino reformas que puedan ser procesadas a través del procedimiento del artículo 135 con una modificación esencial, que estas reformas sean aprobadas mediante un referéndum popular. Paradójicamente, lo que más necesita nuestra Constitución en cuanto a sus reformas es precisamente reformar el procedimiento para reformar a la Constitución. Esto no es nada nuevo, es algo que con mucha claridad expresó desde hace muchos años el doctor Jorge Carpizo, a lo cual yo me adhiero con profunda convicción. Sin embargo, antes de pensar si México requiere de una nueva Constitución, los mexicanos tenemos que pensar seriamente si estamos dispuestos a cambiar nuestra mentalidad sobre la Constitución y sobre la ley. Es decir, mi preocupación no está centrada en el Estado constitucional, sino en el Estado de Derecho. Yo aprendí que el Estado de Derecho es aquel en el cual el gobierno solamente puede hacer lo que la ley le permite y nada más. Y los particulares o los ciudadanos pueden hacer todo salvo lo que la ley les prohíbe. En México, tristemente, hemos vivido bajo paradigmas opuestos. Para decirlo de manera muy concreta, en México, gobernantes y gobernados han hecho históricamente lo que les da la gana. Y mientras no haya un principio de respeto a la ley, es decir, deshacernos de una mentalidad automática de desprecio a la ley, creo que el debate sobre una nueva Constitución o una Constitución reformada, francamente, sale sobrando. La preocupación es, creo que, válida, y por más que el diagnóstico pueda ser grave y a veces doloroso y amargo de tragar, tenemos que asumirlos en toda su profundidad. Necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en la mentalidad sobre lo que la ley significa, no tanto respecto al contenido de las leyes o al modelo constitucional, sino lo que una ley significa, un mandato obligatorio de la autoridad. Es decir, lo que necesitamos es hacer real y no eventual ni caprichoso el principio del Estado de Derecho, que nadie en este país está por encima de la ley. No hemos llegado ahí. Este no es un problema que tenga que resolverse con tecnicismos jurídicos, no es un problema legal, es un problema cultural, es un problema que incide en el cambio de las mentalidades. Hay que cambiar esta respuesta automática de nuestro subconsciente de desprecio por la ley por una respuesta automática de aprecio por la ley, reconociendo que la ley es la única manera de vivir civilizadamente, colectivamente, organizadamente. Esto no lo tenemos. Vivimos bajo un Estado de Derecho eventual y caprichoso, que en sí mismo significa una renuncia, un desprecio por el Estado de Derecho y el Estado constitucional. De manera que a mí me parece que tenemos que responder que sí es posible hacer este cambio de mentalidad, que sí es posible envolver a México por todos los sectores y por todos los flancos en este cambio de mentalidad. Y una vez que estemos listos los mexicanos para cumplir la ley como debe de ser, es decir, todos los mexicanos, la mayoría de las veces cumpliendo con la ley y dejando a que solamente a una minoría la ley le pueda ser aplicada coactivamente, cuando estemos listos para eso, como un principio fundamental, entonces yo creo que valdrá la pena someter nuevamente a reflexión
si México necesita una nueva constitución o no. Eso es todo lo que tengo que decir.